タープラチナザ・ワールド。 Traigan, te tengo vigilado. Tutum, tum, tutum. Tutum, tum, tutum. Ni no ni, ni no ni. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo va eso, gente? Estamos en FinFanFunDex y hoy os voy a presentar un nuevo mazo. Un mazo que dije yo, meh, y después dije, hostia, esto puede molar. Es un poco anti-yo, porque yo juego otro tipo de mazos, aunque bueno, es cierto que a mí me gusta el control, pero hay que probar cosas nuevas, gente. Así que os presento nada más ni nada menos que The Wandering Red Square. ¡No! ¿Qué haces tú aquí? Vamos a hacer un mono blanco de fichas, control, tocar los cojones y dar por culo masivamente. Es una 3-4 con flash, convocar, doble strike y todas las criaturas que estén tapeadas bajo tu control tienen antimaleficio. Así que está de locos. Vamos a hacer un mazo enfocado a estar todo girado, dar por culo, fichitas y GG. Empezamos. Y bueno, y lo primero, antes que nada, empezamos con la parte de sacafichas. Tenemos el monumento de Oketra, que te cuesta uno menos castear los hechizos de criatura, y siempre que gastes un hechizo de criatura, sacas una ficha 1-1. Tenemos el Defiler of Fate, vigilancia, una 5-5, nos reduce el coste de las cartas, pagando 2 vidas, y siempre que gastes un permanente blanco, sacas un soldado 1-1. El Lothernach Captain, daña primero, siempre que ella u otro humano entre bajo tu control, giras la criatura de un oponente y al comienzo de tu mantenimiento sacas un 1-1 soldado. El Cuerno de Gondor, cuando entra en juego, creas un soldado 1-1 y luego después pagas 3, lo giras y creas X soldados igual al número de soldados que tengas en juego, que tú controles. Después tenemos a Elspeth. Básicamente lo que vamos a hacer es intentar sacar fichas. Y si llegamos a 7, pues mira, de maravilla. +2/+2 y volar a todas tus criaturas con ese emblema. Y si no, pues para estupir a todo el mundo. Destruye todas las criaturas con fuerza 4 o más. Tenemos el Keeper, que dice, al comienzo de cada paso final, si un jugador controla más criaturas que tú sacas un 1-1. Y si un oponente controla más tierras que tú, te buscas una llanura y la pones en juego tapeada. Tenemos a Adeline, vigilancia, tanto la fuerza es igual al número de criaturas que tú controlas, y siempre que tú ataques, por cada oponente sacas un 1-1 tapeado atacando a ese jugador. Luego después tenemos a Henward Militia Captain, que dice, al comienzo de tu mantenimiento, si controlas 4 más criaturas, que normalmente es lo que va a pasar, le das la vuelta, tanto la fuerza como la resistencia igual al número de criaturas que tú controlas, y al comienzo de tu paso final sacas un 1-1. Después tenemos el Wedding Announcement, que hasta hace un par de meses esto valía carísimo, pero ahora está barato. Dice, al comienzo de tu paso final, si has atacado, robas una carta, y si no has atacado, sacas 1-1-1. Y cuando hayas hecho 3 veces, pues le das la vuelta y +1/+1 a todas tus criaturas. God Eternal Oketra, daño 2 veces. Siempre que castes un hechizo de criatura, sacas un 4-4 zombie con vigilancia. Y siempre que muera o fuera ir al exilio desde el juego, puedes ponerlo en el top 3 de tu biblioteca. O sea que está de locos. Y con esto terminamos la parte de sacafichas. Tenemos a Mangara. Tiene vínculo vital. Y dice, siempre que un oponente ataque con criaturas, si 2 o más te están atacando a ti, tú robas una carta. Y siempre que un oponente castee su segundo hechizo cada turno, tú robas una carta. Luego tenemos este Enduring, vínculo vital. Siempre que una o más criaturas que tú controles de fuerza 2 o menos entren al campo de batalla, robas una carta. Y solo se activa una vez. La otra habilidad, da igual, porque al final si se la cargan, pues se vuelve un encantamiento. El Cuerno del Heraldo, eliges un tipo de criatura, te cuesta uno menos ese tipo. Y al comienzo del mantenimiento, muestra la primera carta. No, miras la primera carta.
Y si comparte un tipo, pues le añade a mano. Y luego después robas la carta. El War Room, para robar cartas, básicamente. El Mentor de los Mansos, igualito, para robar cartas. O sea, que entra un 2, pagas 1 por robar una carta. Así que ni tan mal. De todos modos, aquí no hay muchas criaturas tochas para que no te salten estos efectos. Ahora vamos con las cartas de chute al máximo. Tenemos el Caduceus. La criatura equipada tiene vínculo vital. Y siempre que tengas 30 más vidas, +5/+5, indestructible. Y si fuese a recibir daño, lo prevé. Y esto se lo metes a tu Wandering. Y vamos, a tupir a todo el mundo con esto. Tenemos el Frontline Medic. Siempre que ataque y 2 criaturas más ataquen contigo, indestructible a todo el mundo. O sea, de locos. Tenemos el Odric, que básicamente es, si atacas con 3 o más criaturas, tú decides qué es lo que bloquea. El otro Odric, para tener todas las habilidades, básicamente, si tienes a la Wandering, vas a tener el dañar 2 veces por todos lados. El modelo, para ponerle los contadores de volar, de vínculo vital y +1/+1. Así que esto está de puta madre. Encima está girado, por lo cual va a tener Hexproof. Linden, siempre que ataques con una criatura blanca, ganas una vida. +1/+1 a todas tus criaturas. +2/+1 a las criaturas legendarias y con Ward 1. Y +1/+1 a las criaturas no legendarias. Básicamente para ganar vida y contadores de energía. ¿Y qué hace con los contadores de energía? Y te vuelvas loco. Date cuenta que ponerle 2 contadores +1/+1, volar a la criatura que está atacando, está de loco. Imagínate que se lo metes a tu Wandering. Sería la hostia. Para ganar vida. Para esto más bien es un finisher. Porque hace que todo el mundo tenga la fuerza y la resistencia igual a lo que has pagado de X. Y con esto acabamos la parte de chuta al máximo. Ahora entramos en cartas randoms pero útiles. Tenemos el Lightning Graves. Se lo equipas a una criatura. Prisa y velo. El Veteran Survivor. Para exiliar cartas. Y si llegas a exiliar a 3 cartas, +3/+3 y Hexproof. El Reprieve. El counter de blanco. Bueno, el counter de blanco. Para tocar los cojones, básicamente. El Ghostly Prison. Que paguen 2 para atacarte por cada criatura. Este es para prever todo el daño. Y encima, por todo el daño previsto, pones contadores +1/+1 sobre ella. Este para darle convocar a algún hechizo tuyo y dar maná. Para buscar maná. Para buscar cartas y ponerlas en mano igual a lo que has convocado. Es que para darle antimaleficio y una especie de imbloqueable a tu Wandering. El Sun Titan, para regresar permanente de 3 o menos al juego. Esta carta para estar haciendo Scry de 1, para ser imbloqueable. Y con esto acabamos la parte de cartas randoms pero útiles. Ahora vamos con los barremesas 3000 y removal simples. Como es un mazo temático de la Wanderer, obviamente tenemos que sacar a la Wanderer. PB todo el daño de no combate que se le puede hacer a tus permanentes. Y exilias una criatura con fuerza de 4 más. Esto para exiliar criaturas. Para barrer mesa todo lo que esté enderezado o todo lo que esté girado. Obviamente casi todo lo tuyo va a estar girado. Un Get Lost para tocar los cojones simplemente. Para destruir esto, para destruir todas las criaturas que no sean blancas. Esto para destruir todos los artefactos o todos los encantamientos. O haces lo otro, destruir todo lo que coste 3 o menos o de 4 más. El Farewell, importantísimo. Esto es el removal más masivo que he visto hasta la fecha. Exilia todos los artefactos, todas las criaturas, todos los encantamientos y todos los cementerios. Y tú puedes elegir los que tú quieras. Es que esta carta es la esto para barrer mesa y sacar fichitas 1/1. El Patch of Exile, removal simple.
Y con esto terminamos por la parte de Barramesas 3000. Ahora vamos con las cartas tryhards. Tenemos el trono del dios faraón, que dice: al comienzo de tu paso final, cada oponente pierde vidas igual al número de criaturas tapeadas que tú controles. Y como que si siempre vas a estar tapeado, esto es daño masivo. Esta carta, que le regalas una carta y dice que tú y tus permanentes que controlas ganan Hexproof. Y si le has dado un regalo, todos tus permanentes son indestructibles. El Flawless, indestructible a todas tus criaturas. Y si encima tienes el comandante, te sale gratis. El Grand Abolisher, para que nadie te haga nada en tu turno. El Acromas Will, para finishear al oponente que más te joda, o a todo el mundo si puedes. Esto para que nadie te tupa la vida, porque dice que lo puedes castear de gratis, básicamente, y dice que tu total de vidas no puede cambiar, y todos tus permanentes son indestructibles y tienes Hexproof, o sea que de locos, es casi un Teferi de estos. La Wandering Emperor, obviamente tiene que estar ella aquí también, tiene Flash, y es para tocar los cojones, pero es tryhard. ¿Por qué? Porque vale más de 15 pavos, o 20, la última vez que lo vi estaban 20. De Eternal Wanderer, una especie de barremesa simple, o también para exiliar, para hacer los, en plan, entra en juego, sale del juego, todas esas cosas, o para sacar Samurai 2-2 con doble strike. El Halo Fountain, básicamente para ganar el juego. Como todo lo tuyo está tapeado, enderezas todo lo que esté tapeado y ganas el juego. Y con esto terminamos con la parte de cartas tryhards. En la parte de tocar los cojones tenemos el Archetype of Courage. Tus criaturas tienen dañar primero, y las criaturas de los oponentes no pueden ganar dañar primero y pierden dañar primero, o sea que está de loco. El devoto este tapea 2 humanos, exilia el artefacto encantamiento objetivo. Masako tiene flash, y todas tus criaturas tapeadas pueden bloquear como si estuviesen enderezadas. Está de locos esta carta. El Catapult Master tapea 5 soldados, exilia la criatura objetivo. Como comprenderás, habrás visto que en estos mazos hay muchos soldados también, por las fichitas y todo eso, así que te puede salir rentable incluso empezar a exiliar todo el puto rato. Talía, para que todo entre, las criaturas y las tierras no básicas de los oponentes entre girados. El Boromir, para que alguien que esté jugando cascado o casteando de gratis los hechizos, los counterea y encima da indestructible a todas tus criaturas si los sacrificas. El Copperquot, cada humano que tú controlas más 1/0 y tiene Ward 1. Loran, para destruir artefacto o encantamiento y hacerle robarle a tu amiguito. Bean Obedience, para que todos los artefactos y criaturas de los oponentes entren tapeados, y encima puedes hacer el Exort para ganar vidas. Mi chico Conda, siempre que una fuente que un oponente controle te haga daño, ese jugador sacrifica un permanente. Talía, para tocar los cojones, que le cuesta uno más a los hechizos de no criatura. Y con esto terminamos con la parte de toca cojones. Como habéis visto, este mazo tiene casi de todo. Tiene barremesa, robar cartas, sacar fichas, tocar los cojones, una especie de counter. Lo tiene casi todo. Y en mono blanco, o sea que ni tan mal. Lo bueno es, la clave del éxito de este mazo es chutar a tu Wandering y da por culo. Y si no, que sean las fichas que den por culo. Y si no, que sea otra cosa que dé por culo. Pero siempre hay algo que tiene que dar por culo. A cambio de eso, tu culo será para mí. Y aunque no lo creas, este mazo vale menos de 160 pavos. Es cierto que es un mazo un poco caro para lo que estamos acostumbrados a hacer en el canal. Aunque bueno, el Prezi hizo un mazo de 200 pavos con la famosa Arabella. Se puso de tryhard, yo no entiendo ni cómo. 130. ¿130? Ah, Mierda.
Yo soy más tryhard entonces. 130, güey. Me querías dejar mal. No lo conseguí, gente. Ni a. Bueno, gente. Si tenéis dudas, aclaraciones o sabéis algo más que yo no sepa, que seguro que lo sabréis, podéis ponerlo en la caja de comentarios. Espero que os guste el mazo. Yo voy a intentar montarme este mazo en los próximos meses y traerlo para el canal en directo, porque tenemos, digamos, un proyecto de traer partidas en directo, sobre todo de mazos que hemos creado nosotros, para que se vean la utilidad del mazo y cómo tupe a la gente, aunque te digan en plan, yo tío, tenías que haber puesto tal carta de 50 euros, que no sé qué, que no sé cuánto, porque siempre tenemos el amigo tryhard que siempre va a decir que puedes mejorar todavía más, pero no, que no te salga la vena tryhard. Contrólate, te tengo vigilado. Recuerda lo que se dijo en el short, te tengo vigilado, tryhard. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, dale me gusta, dejad comentarios y nos vemos para el próximo episodio de receta de mazos de Fin Fan Fundex. Zoom.